la esquina de Cuchacucha y Nicasio Oroño y saben que acá está nublado, está frío, está garuando. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Alguien hoy me dijo, ojo que va a seguir todo el año y quizás todo el verano así. No, así de frío no, por ahí, pero esto de 2 días que tenés calorcito, 2 días que se pone feo. Bueno, así estamos, 14 grados la temperatura actual, 14,8, casi 15. Un día clave quizás para la información política, por lo que está pasando en el Congreso, por lo que está pasando en la República Argentina en general, en la economía y demás. Así que un día más que es necesario este doble fondo. Mi nombre es Analía Argento, me acompañan Javier Lekowicz y Martín Piqué. Doble fondo. Y la pelea es voto a voto. Voto a voto por la ley de tierras. En realidad se trata de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y está todo relacionado. No es que es un paquete de leyes que no tiene que ver nada con lo que está pasando con la ley de tierras. Sí, tiene que ver los RIGI, tiene que ver las nuevas reglas que quiere el gobierno nacional para las expropiaciones, que van a ser, en caso de concretarse, mucho más caras. O sea que alguien puede comprar una tierra que antes no podía comprar y además si después el Estado la necesita para algo, se la va a pagar mucho más cara. Bueno, son algunas de las cosas que está discutiendo el Congreso de la Nación. Y la pelea es voto a voto. Miren, se están peleando por los votos de Santa Cruz, por los votos de Misiones, ayer lo contábamos, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mandó una ley a la legislatura provincial para que la tierra neuquina solo la puedan comprar los neuquinos. ¿Y qué va a hacer Julieta Corrosa? Algunos lo que dicen es que gran parte de los aliados van a votar a favor la ley de inviolabilidad de la propiedad fiscal, pero después votarían en contra el capítulo 3, que es la ley de tierras. Y ahí me quiero detener, porque ahí es donde más se está peleando ahora el voto a voto. José Mayans, que es el jefe del bloque peronista en el Senado de la Nación, dijo que están uno abajo del oficialismo. Y que, claro, al sacar a Victoria Villarruel, porque Javier Milei adelantó un viaje para que ella esté a cargo del Poder Ejecutivo y no pueda estar al frente del Senado, hace que si hubiera un empate, desempata Bartolomé Abdala, que es de La Libertad Avanza y ha llegado o sea, es un alfil de la Casa Rosada. No va a desempatar Victoria Villarruel, que en este caso iba a votar en contra de su propio gobierno. Y en esa pelea voto a voto hay una senadora que acaba de ser mamá, pero me dicen que se le termina la licencia por maternidad y mañana estaría, que hay alguien que está con un proceso de enfermedad que también se está viendo si está o no está mañana. Y después apareció ayer la senadora por Mendoza, Fernández Sagasti, que es autoridad del bloque, que es de la Cámpora, que es muy cristinista. Miren, les voy a compartir este tuit y vamos a escucharla y les voy a contar un poquito lo que hay detrás de este mensaje. Ahí está, ¿me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado argentino fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política. Se los resumo, dice, no pido un privilegio, pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos. Ahora vamos a ver el video. Está embarazada, está cursando la semana 32 del embarazo. Miren, escúchenla. Bueno, ahí está, a ver. Este video para contarles que le he presentado a la vicepresidenta de la Nación una nota en donde le pido que disponga de los medios virtuales necesarios para que pueda participar de la próxima sesión en donde se trata la ley de tierras. Como algunos saben, estoy cursando 32 semanas de mi embarazo y mi médico me prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire. Pero si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de 1000 kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé. No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar. Simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido. Este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo. Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros.
Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron. Bueno, esa era Anabel Fernández Sagasti. Hay una fuerte polémica respecto a si se le puede o no conceder esta posibilidad. A ver, Fernández Sagasti, una mujer que por primera vez en su vida va a ser mamá. 32, es un embarazo de 32 semanas. Las mujeres, bueno, o quien haya acompañado a su pareja en la maternidad, sabemos que primero no te puedes subir a un avión. No te permiten subirte a un avión en este estado. Aún ni siquiera ni siquiera tu médico te puede autorizar subirte a un avión con la semana 32. Ir por tierra, a veces, bueno, a mí les digo, en la semana 32 está bien que cursaba un embarazo gemelar, me costaba ir desde la radio hasta mi casa y en los adoquines me resultaba menos doloroso. El colectivo, por ejemplo, se ve que por la distancia entre el asiento y las ruedas y los adoquines, que ir en un taxi. Me iba en un taxi y la panza me dejaba, no podía respirar. Bueno, ahora, podía estar en la radio, podía hablar al aire. ¿Qué hizo Fernández Sagasti? Porque si yo puedo, pero estoy acá y ya no puedo viajar. Seguramente había viajado a Mendoza y pasó algo y el médico le dijo, no puedes emprender un viaje de 1.200 kilómetros. Bueno, la semana pasada le presentó una nota a Victoria Villarruel que puso a disposición. Claro, alguno podrá decir, y sí, porque como ella quiere que la ley no salga, entonces Victoria Villarruel se lo va a conceder o va a tratar de escucharla. Sagasti habló incluso de la posibilidad de ir a la justicia y habla de que en la pandemia se utilizó el voto remoto y la certificación de la identidad. De hecho, ella misma. Incluso estaban circulando los registros de asistencia y tiene un 92% de asistencia en 3 mandatos que lleva como senadora, ¿no? Bueno, ella le pide primero al Senado, envió la prescripción médica que le prohíbe realizar un traslado en este momento y dice, pero bueno, y habla es un reposo relativo, o sea, puede estar sentada, puede participar, pero no puede tener un viaje así tan largo. Quien ha cursado un embarazo, repito, y si le ha tocado alguna cuestión de riesgo o ni siquiera de un riesgo muy complicado, pero a veces el médico te manda, descansa un poquito. A mí me decía, si caminas unas cuadras, estás cansada, entras a un bar y te sentás a tomar un tecito, un café. Bueno, la senadora recordó que una legisladora porteña o bonaerense, y lo escuchábamos, si estuviera en su mismo estado, podría ir a votar porque le queda cerca. Entonces el problema, dice, es la distancia, no es otro tema. Y no tiene, ella dice, no me tengo que tomar, igualmente si se tomara licencia por maternidad, no es que la reemplaza otro senador, solo renunciando la reemplazaría otro senador. Bueno, hay una polémica muy grande y recordaba cuando Esteban Bullrich renunció a su banca porque cuando ya los médicos habían diagnosticado que sufría ELA, y ya estaba bastante avanzada la enfermedad, él hizo un mensaje a la dirigencia política muy fuerte en el Senado y renunció. Cuando explicó por qué renunciaba, Cristina Fernández de Kirchner, que presidía, y que recuerden que había perdido una elección, presidía como vicepresidente de la Nación, ¿no? Pero ella había perdido una elección en la provincia de Buenos Aires frente a Esteban Bullrich. Ella entró por la minoría y él por la mayoría. Después, ella fue vicepresidenta porque fue electa junto a Alberto Fernández en la fórmula presidencial. Ella le dijo que estaba muy conmovida, como muchos senadores, y dijo, bueno, no, pero podríamos buscar la manera, porque en la pandemia, incluso ella misma se anticipó cuando la oposición empezaba a protestar, hizo ella una presentación, hizo el Senado en forma institucional, una presentación ante la Corte Suprema para que se declarara la validez de las sesiones en forma remota. Claro, es un gris. Uno puede decir, che, pero no se hizo. Entonces yo digo, a Esteban Bullrich muchos se lo hubieran dado. Por empatía, porque estaban conmovidos, porque no era peronista. ¿A Fernández Sagasti le van a dar esa posibilidad?
Si fuera otra senadora u otro diputado, o si fuera, digo, siempre hago la misma proposición o la misma propuesta. Pensemos si el otro fuera del partido que nos gusta, ¿se lo daríamos? O si el otro no fuera del partido que nos gusta, ¿se lo daríamos? O sea, la vara que vamos a aplicar, la regla que va a aplicar, tiene que ver con la persona. Yo creo que el gobierno nacional no va a querer permitir que ella esté sentada, porque están a un voto, dicen algunos, de diferencia, a un voto. Es cierto que si le faltara uno a La Libertad Avanza, uno podría decir es un empate. Pero estoy recordando porque hubo también otra situación, pero creo que había sido en una diputada o una senadora en tiempo de pandemia y que estaba desde una clínica y no desde su casa. Creo recordar que fue eso. Pero bueno, una discusión para tener, para analizar la identidad de una senadora o un senador, no creo, y su voto, incluso hasta podría ser a viva voz, ¿no es cierto? No estamos hablando de inteligencia artificial, es comprobable hoy con la tecnología. Entonces, en muchas cosas decimos, no, bueno, la tecnología avanza y ahora tenemos esto y lo otro y vamos a hacer esto y lo otro, y acá no. Pero insisto, no es que, a ver, como mujer y como madre pienso, ¿no? Qué encrucijada en la que está Fernández Sagasti, porque algunos le decían, vení como sea. Yo pensé en un momento, no sé que haga de a 20 kilómetros, cuánto tarda, pero digo, es justo. Insisto, ponele que no te gusta Fernández Sagasti, ponele el nombre ahí a otra persona, ¿no? Insisto siempre con esto, que la ley, que las reglas sean iguales para todos. Así está el Congreso de la Nación, peleando voto a voto. Y ahí está Fernández Sagasti reclamando su derecho a voto. Y ahí está el Gobierno Nacional sacando de la cancha a Victoria Villarruel. ¿Son violaciones a la regla? No. No. Javier Milei puede irse de viaje, digamos, no está violando nada. Es una picardía, puede ser, pero bueno, ha pasado en otras leyes y en otros gobiernos que de pronto inviten a un viaje a un senador o a varios, creo recordar, creo que en el matrimonio igualitario pasó, con un viaje a China. Pero bueno, las picardías pueden ser. Ahora, cuando alguien está pidiendo votar y es su derecho y es su obligación, ¿qué hacemos? Se los dejo como pregunta para que pensemos. Son esas encrucijadas, ¿no?, en que nos pone a veces la política y también la vida. Porque si ella se arriesga y viene en auto y dice yo voy porque la ley de tierras no tiene que salir y tiene un problema, ¿qué hacemos? Es la primera vez en la vida que va a ser mamá. Bueno, aunque tuviera 5 hijos sería lo mismo, ¿no? Qué encrucijada también para las mujeres a veces, en algunos momentos difíciles, saber qué haces, ¿no? Porque vos sos vos y tu bebé. ¿Y qué haces? ¿El deber o la familia? Le pasa a los hombres también, ¿eh? Porque por más que no lleven un bebé, muchas veces también tienen que resolver esos intríngulis que te da la vida. Pelea voto a voto en el Senado de la Nación. El periodismo, la información y el análisis que otros no saben encontrar están en Doble Fondo, de 16 a 18. Escuchad Doble Fondo por FM La Patriada. Y 23, me dicen que ya comenzó la conferencia de Patricia Bullrich, pero me están contando otros compañeros de otro trabajo, porque nosotros acá tenemos una pantalla, pero que no lo está pasando en ningún canal. Tendría que haber un video wall acá, ¿no? A mí me gusta eso. Un muro de televisores con varias pantallas al mismo tiempo. O que te pongan una chiquitita, o sea, dentro del... Por ejemplo, ahí estamos viendo un canal. Una suerte de sala de situación de la jefatura de gabinete. Sí, o una ventanita en el mismo canal. Sí. Lo que pasa es que no la escucharías, ¿no? Pero claro. Bueno. Yo me acuerdo que en un momento hubo como una innovación tecnológica en las teles que me parece que después se dejó usar, que fue eso justamente. ¿No se acuerdan? Yo nunca tuve una así, pero me acuerdo que... Y además hay un canal, que no me acuerdo el nombre, en realidad es un portal digital
que te permite ver varios canales de aire al mismo tiempo. Es para la gente muy obsesiva tenés con razón. estar informado en tiempo real. Claro. Nosotros. Sí, nosotros, por ejemplo. Ahora, porque, qué sé yo, Sí. ¿no? Pero lo que pasa es que está todo el mundo con el caso de Facundo Moyano, Claro. Así es. ¿no? Así es. Estaba diciendo... Tiene recién- todo para robarse todas las pantallas, Sí. Lo ¿no? que pasa que... todos los condimentos. Están allanando su domicilio. A ver, si alguien no escuchó, no leyó, en la madrugada de hoy su pareja salió corriendo desnuda, parece que discutieron, por lo menos lo que dijo el encargado del edificio, que habían entrado corriendo, después salieron discutiendo y que ella iba desnuda y hubo un llamado al 911 y fue la policía. Ella dice que él no le pegó, pero que estaban bajo efectos de sustancias y él no se quiso someter a un test y ahora están allanando su domicilio. En el barrio de Belgrano, así es. Sí. Sí. Lo que no sé eso que pasó es en el domicilio de él o de ella. Por lo que leí en el domicilio de él. En Pero el ahora, de él. Sí, en el barrio de Belgrano. Y que ella después dijo que no le pegó. Pero Claro, bueno, porque algunos están... decían como que huyó porque le Claro. estaba golpeando. Y después hay como relatos de vecinos y de encargados de edificios, tanto de ese edificio como de edificios linderos, que dicen cosas, no digo contradictorias, pero quizás complementarias o por lo menos diferentes. Ella en un momento paró un colectivo y intentó o subirse al colectivo o frenar al colectivo, que era un colectivo que estaba con pasajeros y que estaba en recorrido. Se aferró de la baranda que tiene para subirte en la escalera cuando estás abajo en la calle y estás subiendo, y ahí apareció la policía que ya estaba llegando al lugar. Bueno, un episodio que va a generar, como en estos casos ocurre, una historia que va a perdurar semanas, porque bueno, a partir de ahora tenemos... Claro, se abre todo un... Y hay que ver después empieza a mezclar la verdad Sí. con las suposiciones Claro. o con... Porque yo en algunos chats, viste, decían, ya ponían cosas que digo, pero son suposiciones. Nosotros los periodistas tenemos que manejarnos con información. A veces, como decía Martín, puede haber testigos contradictorios. Bueno, está bien, pero X vio tal cosa y cuenta, la otra persona vio tal cosa y cuenta, y uno dice, tal persona dijo esto. Ahora, uno suponer, no, porque estaba yendo corriendo porque tal cosa, digo, hay que tener cuidado. Sí. Pero en la causa judicial, por lo menos, por lo que estoy viendo, está acusado de él, Facundo Moyano, de delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Él no se quiso someter a examen de orina y de sangre. Y apareció Huguito Moyano, ¿no? El hermano. que es Abogado laboralista, diputado Claro. nacional del peronismo y, bueno, apoderado también de camioneros y de varios sindicatos. Claro. El abogado, Profesor de la UBA, un gran abogado, ¿no? Sí. El hermano. La Candela Arizaga, Sí. que es la pareja de 23 años de Facundo Moyano, declaró que él no le había pegado y habló de que habían consumido drogas. Eso dijo su abogado, Diego Claro. Storto. Tuvo una historia ella de amor también con Elegante. No me antes. acordaba. Sí. Mirá. Sí, estuve leyendo. Vos lo leíste hoy. Hoy sí, desde Porque que apareció el tema en Claro. los medios, claramente. Porque sí. mirá, es la primera vez que entramos a hablar así como de... Está bien, acá hay un tema medio grave, ¿no? Pero porque incluso, aunque no hubiera sido violencia de género, igual es... Sí, yo digo, lo conozco a es triste Facundo. que, Bueno, que. Bueno, sí, sí. era diputado nacional Claro. y sindicalista, ¿no? Sí, 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 Entonces sí, uno claro. lo ha tratado. sí, sí. Seguro. Veremos. El abogado dijo que ella y Facundo Moyano habían dicho que habían tenido una noche traumática, movida y con excesos. El abogado de ella, Sí. claro. Y ahora a Moyano lo representa el abogado Juan Pablo Fioribelo. Por ahí el hermano fue primero, pero después... Sí, claro. Sí. Sí. Y... bueno, claro, el abogado de él dijo que le llama la atención lo rápido que lo detuvieron. Porque algunos dicen... ¿Ya está detenido o ordenaron la detención y no se efectivizó aún? Bueno. No, es que en el mismo sí, momento. claro, ok. Sí. Claro. Estará demorado entonces, sí. Claro, bueno, hay Sí. que ver técnicamente, ¿no? Cómo es, pero están allanando el domicilio. Mm. Pero el abogado, el abogado Fioribelo dijo que
que claro, porque pasa que a veces le decimos detención a la demora también, hay que ver Claro, técnicamente cómo es la situación. Y bueno, ya están las cámaras. Esto es tremendo. Las cámaras, por un lado te protegen y por el otro lado te echaban toda la vida. Sí. Y sí, es un gran hermano la ciudad. Por un lado, control y vigilancia masiva, por otro lado, para situaciones de protección de la seguridad, de la vida de las personas, puede ser un elemento a favor, claramente, pero todas las ciudades del mundo, como Buenos Aires, tienen este circuito de cámaras en todos lados. Acá el abogado de ella, Diego Estorto, le dijo a Infobae en una videollamada: Candela estaba descansando, estaba muy sonámbula, pero está bien, yo no vi ninguna lesión grave. El abogado de Estaba ella. con varios amigos y están viniendo los familiares. Pero dijo, no vi ninguna lesión grave. Claro. O sea, puede haber visto una lesión. Ah, mira, acá dice que fue... y él también fue el abogado de Elegante. Cuando era, no sé si cuando eran pareja o... Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver. Mira, ya hay fotos de ella y Elegante. Y ahora empieza el show, ¿no? Pero bueno, es interesante, pero a la vez también exige como mucha prudencia, digo yo, ¿no? Y es muy difícil porque es un caso que si es violencia de género, pues decís, bueno, y si no es, igual lo parece. Pensando en la familia Moyano, durante el gobierno de Macri, en un momento se decía que empresarios de medios, algunos fueron detenidos, ¿no? Como Cristóbal López o en su momento también Gerardo Ferreira, por distintas causas, y había otros que en el mundillo periodístico, Círculo Rojo, se decía que estaba muy cerca del pedido de detención para empresarios de medios y también sindicalistas y empresarios de medios. Y también en aquel momento empezó a decirse que, bueno, que Pablo Moyano, el secretario adjunto de Camioneros, que después se distanció un poco con el padre, estaba cerca de ser detenido. Y me parece una historia de una película, la historia de la familia Moyano y el perfil de cada uno de los hijos, ¿no? Claro. Porque Hugo, serio, abogado laboralista, vinculado a los gremios, bueno, muy combativo Pablo, y Facundo con un perfil, fue un buen diputado nacional del peronismo, pero también tuvo... En las revistas del Corazón se hablaba de él, estuvo en el programa de Susana Jiménez en algún era momento. el más facha de los Moyanos. Muy fachero. Y que le gusta la pilcha, las chicas claro, hegemónicas. Yo lo conozco, luquea muy bien. Se viste como un futbolista, como Paredes, si querés, caminando por la calle. Tenemos amigos en común con Facundo. Y bueno, mirá, no sé si decir las vueltas de la vida, pero veremos cómo avanza esto. Claro. También, bueno... Después vamos a seguir hablando. Ahí dicen que el abogado de ella dijo que ella va a ampliar su declaración porque, claro, por ahí declaró si estaba bajo los efectos de la droga. Hay que ver qué declaró, claro, si pudo declarar bien o no. 16:32 en la República Argentina. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.
habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mar. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp 11 22 34 96 72. Esta semana vamos a hablar todos los días sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir el jueves en el Senado de la Nación sobre la ley de tierras. Está para conversar con nosotros Lucas Michelú, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Solamente un comentario de abogados ambientalistas. Dije laboralistas, ¿no? Es que estábamos hablando de sindicatos. Sí. Claro, ambientalistas, está obvio. bien. Claro, sí. Está bien. Los chicos me estaban acá, Martín me estaba haciendo señas. No hay problema, yo para contextualizar la charla. No, viste, sí, por supuesto. Muy bien aclarado. Lucas Michelú, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Porque, bueno, lo que queríamos charlar con ustedes, que ustedes vienen haciendo los reclamos desde hace mucho tiempo, es ¿qué hay atrás, no? ¿Cuál es el negocio para que haya tanto empeño en sacar esta ley? Esa es la palabra, no empeño. Hay una obsesión del gobierno libertario de derogar esta ley. De hecho, ya lo hizo. Recordemos que apenas asumió, sacó el decreto 70 del 23 y derogó por DNU esta ley, y fue la justicia, a partir de un amparo que interpuso el CECIM, excombatientes de Malvinas, quienes lograron restablecerlo en la justicia. Pero no es tan complicado de entender cuando uno comprende el plan, ¿no? El programa libertario. Esta ley se inserta, podemos decirlo, que es columna vertebral, ¿no? del plan que tiene el gobierno nacional, orientado a habilitar la naturaleza, los bienes comunes, los ecosistemas, al servicio del capital transnacional. En ese contexto, la ley de tierras es clave para poder precisamente canjear capital por naturaleza y para poder, ceder todo tipo de control, de regulación que naturalmente tiene que tener el Estado sobre el territorio. En ese sentido, la ley de tierras no puede leerse como una reforma aislada, ¿no? Es parte de un paquete. Claro. Ya lo vimos cuando se sancionó el RIGI. Ahora, ustedes saben, se está discutiendo en el Congreso también el Super RIGI, que son regímenes de privilegios extraordinarios para las corporaciones. El RIGI, podemos decir, más extractivas, el Super RIGI, las corporaciones tecnológicas globales, pero el objetivo es el mismo. La ley de glaciares, que recientemente modificada y de forma regresiva ingresa dentro de ese paquete. Y para resumirlo, porque la verdad que es extenso el programa, ley de datos, ley de sociedades automatizadas, la ley de modificación del fuego, la ley de bosques también, solo que el COPEMA hace 2 meses, mes y medio, volvió a rechazar, las provincias volvieron a rechazar una reforma. Entonces el gobierno todavía no define avanzar con un proyecto oficial, pero lo tiene también entre sus objetivos. Y es eso, es liberalizar nuestro territorio en un contexto geopolítico global marcado por una presión que hay entre Estados Unidos, China, también ingresa Europa, sobre los bienes comunes estratégicos, el agua, las tierras o suelos fértiles, los denominados minerales críticos, las denominadas tierras raras, ¿no? El norte global exige, ¿no? Para, incluso financiar sus propias transiciones en claves extractivas. Y nuevamente nuestro territorio, como es parte de Latinoamérica y su historia, ingresa, ¿no?, dentro de ese canje, ¿no? Lucas, ¿qué tal? Javier Leukovich te saluda. Quería preguntarte, concretamente, ¿qué derechos ambientales están en juego o podrían verse afectados para la sociedad argentina si avanza esta ley? Muchos, pero te menciono algunos nada más. Por un lado, ustedes saben que la tierra contiene ecosistemas, contiene vida, contiene biodiversidad, alberga comunidades, es el sostén de la vida.
Entonces, los procesos de extranjerización, de concentración de la tierra, de pérdida de ecosistemas, de agua, de bosques, de humedales, de glaciares, de periglaciares, etcétera, por un lado va a llevar una afectación en el acceso a la tierra. La tierra como un modo de producir, como un modo de arraigar vida, como un modo de desarrollo local, ¿no? Como una forma de afectar las economías regionales. También el derecho a la vivienda, porque sin tierra no se puede proyectar o se va a ver debilitado en un contexto que también lo conocemos. Argentina tiene un déficit habitacional enorme, gigantesco, ¿no? Entonces, ahí ya hay algunos derechos que no son menores. La soberanía alimentaria también, que desde luego siempre es complejo y es un tema que en este contexto de avanzada de las extremas derechas retrocedió un montón, pero ir hacia una proyección de soberanía alimentaria, de desarrollo de alimentos saludables, de promoción de la agroecología, también retrocede, ¿no? La posibilidad de que el Estado... Pero fundamentalmente yo creo que es la posibilidad de proyectar un proyecto de futuro, ¿no? Porque, insisto, sin agua, ustedes tengan en cuenta que la ley de tierras vigente prohíbe que capitales transnacionales, capitales extranjeros, puedan adquirir espejos de agua, lagunas, lagos, arroyos, ríos. Entonces, los procesos de extranjerización, cuando uno analiza el mapa de extranjerización actual que tiene nuestro país, son sobre ecosistemas críticos, no son sobre cualquier territorio. Son territorios que tienen suelos fértiles, que tienen agua, que tienen muchas cuencas, ¿sí? Hay una presión muy fuerte sobre las cuencas hidrográficas y tienen ecosistemas, ¿no? Entonces, hay muchísimos derechos ambientales, sociales, incluso culturales, ¿no? Como visiones incluso de pueblos originarios, hay derechos que se afectan. Pero yo creo que hay dos que son fundamentales, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a poder habitar el territorio de forma digna, de poder proyectar también un desarrollo, un arraigo local, y desde luego el derecho a la soberanía, ¿no? Los derechos a gozar incluso de un ambiente sano o en equilibrio, ¿no? Sin ecosistemas sanos no puede haber ningún desarrollo humano sano, ¿no? Y tampoco no humano. Ningún animal no humano puede desarrollarse, sino que hay cada vez menos bosques y retroceden los humedales, ¿no? Etcétera. ¿Qué tal, Lucas? Martín Piqué te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Martín. Voy a hacerte una pregunta particular, que es la siguiente. Se habla en estos tiempos de los tecnoligarcas, de los tecnomagnates. Peter Thiel es un ejemplo de ellos. Estuvo en la Argentina, se compró una casa en Barrio Parque y tiene en Honduras, casi controla una isla en el Caribe, digamos, cercano a Centroamérica, allí cercano al territorio de Honduras, sí, que se llama Próspera. Es una zona, como la definen como una ciudad de startup, pero es una zona semiautónoma, casi con leyes propias. Y te quiero preguntar si en Argentina, por el proceso de erradicación aquí, tanto de empresas como de personas, hay un riesgo similar de que, bueno, Luciano Benetton en su momento, pero también sí, claro, hombres como Peter Thiel puedan quedarse. Vos estabas hablando del agua y otros ecosistemas críticos, pero ustedes ese proceso lo ven avanzado y hasta ese punto de que puedan intentar quedarse con recursos en un futuro y no responder al Estado argentino. Sí, pero totalmente, y esto no es locubraciones o un poder de la imaginación tremendo. Esto es lo que está sucediendo. Son las grandes corporaciones tecnológicas globales, en este caso, que están también impulsando el proceso de derogación de la ley de tierras. Peter Thiel está mirando la Patagonia porque quiere instalar, esto es público, sí, no es que estamos trabajando con... Esto es un secreto a voces en todo caso. El planteo de que la temperatura más fría y el acceso al agua favorecen la instalación de la inteligencia artificial, sí. Exacto, hace muy pocos días el gobernador Torres en Chubut hizo un anuncio de un emplazamiento, o sea, ahora empieza
en este contexto de desregulación, derogación de leyes ambientales, sociales y de regímenes de privilegios, entra este dumping ambiental, ¿no? Entre las provincias patagónicas, porque están todas precisamente encolumnadas en esta idea de falso desarrollo. Peter Thiel quiere comprar la Patagonia, digo, y con esto no significa que quiera comprar toda la Patagonia, pero sí que quiere comprar superficies extensas en la Patagonia, y no es solamente él, ¿no? La instalación de los data centers para el desarrollo de inteligencia artificial, ustedes saben, requiere mucha energía, requiere mucha agua y requiere territorio, y requiere climas frescos o relativamente frescos para la refrigeración de toda esta infraestructura. Entonces, ese es el camino, y ese camino se lo van a dar a las corporaciones tecnológicas globales o a los tecnomagnates, como vos referís, el Super RIGI. La estructura del Super RIGI está diseñada para eso, ¿no? Pero además es necesario modificar la ley de sociedades para eximir de responsabilidades, habilitar sociedades automatizadas que puedan trabajar en el mercado con IA, pero además es necesario modificar la ley de datos personales. Todo esto que yo les digo son proyectos de ley que están ya en el Congreso. Claro, ¿no? claro, están todos relacionados, no es que no es que están presentando uno que un senador de X provincia y de otro partido, no, todo relacionado y todo sale desde de la oficina de Federico Sturzenegger, ¿no? Exactamente, Sturzenegger es el autor intelectual, junto a Milei, los gobernadores que apoyan, que son los autores luego materiales y también intelectuales, ¿no? Porque Milei en ese caso articula con el Sturzenegger, pero este es un programa de remate, ¿no? A mí me resulta muy elocuente esa frase. Es un gran programa de remate de nuestro país, de pérdida de soberanía nacional, de soberanía sobre el control de los bienes comunes estratégicos, y que son no menos de 8 o 10 iniciativas que tienen que leerse en su conjunto, ¿no? Fíjense el eufemismo en esto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es la derogación de la ley de tierras con todas las consecuencias que conocemos, pero además se levantan las restricciones sobre la especulación inmobiliaria en materia de incendios forestales, claro, ¿no? 30 a 60 años. Pero además se habilitan procesos de desalojos express, pero además se establece un mecanismo mucho más generoso en materia de expropiaciones. Entonces, cuando uno analiza qué es lo que están viendo, bueno, deroguemos para que se pueda adquirir tierra a gran escala, que luego esos propietarios puedan llevar adelante una infraestructura que ingrese como BPU, que son los vehículos por los cuales se adhieren al RIGI o eventualmente será al Super RIGI. Eso lo blinda por 30 años, estabilidad económica, cambiaria, aduanera, jurídica, condiciona las regulaciones locales, es decir, que los gobiernos locales, las provincias luego no van a poder hacer nada más que esperar esos 30 años, y le generan luego la modificación de la ley de datos, la modificación de la ley de sociedades para que puedan operar en el mercado, con todo velos, ¿no? Retrocediendo en lo que es la teoría del velo dentro del derecho societario. Y además, si hay algunas propiedades que de pronto, o algunos inmuebles que tienen algún grado de tutela o protección ambiental, bueno, los incendiamos. Total, ya no hay esa provisión de 30 o 60 años para poder hacer desarrollo en esa. Es todo un paquete perverso, es todo un paquete de entrega, de retrocesos, ¿no? Lucas, esa tiene que ser la lectura. Lucas, te hago una pregunta un poco lateral a este tema de la ley de tierras, que es, en este clima de época que plantea el Ejecutivo, si también en el terreno judicial ustedes están viendo más dificultades para avanzar en las causas que tienen que ver con la cuestión ambiental. Bueno, sí, el clima de época, como bien señalás, también pega muy fuerte en el Poder Judicial. Nosotros, de hecho, por ejemplo, bueno, te menciono uno entre muchos casos, si querés conversamos del resto, pero ley de glaciares. Ley de glaciares, interpusimos una acción colectiva con casi 1 millón de firmas ciudadanas, algo histórico, y desde el 18 de mayo que está tramitando, mejor dicho, de abril, después mayo pasó por fiscales y demás, pero todavía no se ha despachado el amparo, que tiene que ser la vía expeditiva, claro, que tiene que ser una vía con pedido cautelar, como lo hemos hecho eso, porque denunciamos además que Vicuña, uno de los 5 proyectos que hizo el lobby para la modificación, adherió al RIGI en San Juan, ¿no? Y ya lo veníamos denunciando en la demanda, luego de la demanda termina de adherirse,
y el juez todavía no se ha pronunciado, ¿no? Claro. Por eso nosotros estamos siendo muy críticos, si bien operamos con la justicia y trabajamos con las comunidades, con las organizaciones, acompañamos luchas, estamos publicando en muy breve el segundo informe de regresiones socioambientales y dedicamos un capítulo específico al Poder Judicial y puntualmente a la Corte Suprema, ¿no? Lucas, Que, sí, sí, todo esto, ustedes se lo han enviado, digo, a la justicia, obviamente, se lo han enviado a los senadores, a los diputados y a los gobernadores, porque yo puedo entender el plan de Sturzenegger. Lo que me cuesta a mí todavía entender es cómo, frente a la entrega del territorio nacional, tantos gobernadores pueden llegar a acompañar a Javier Milei, porque y lo mismo me pasó con reforma laboral, ¿no? Porque hay cosas que uno puede Claro. decir, bueno, por ahí, yo entiendo que por ahí la extracción minera, que les da plata, viste, trabajo, no sé, pero eso es lo que no entiendo. ¿Cómo todos o muchos terminan siendo partícipes de esto? bueno, esto viene, lo que vos estás señalando es clave porque si bien muchas de estas reformas las sacó por DNU Milei, hay otras que salieron del Congreso. Claro, Con y un esta va a Congreso salir, que viene- si sale del Congreso. Exactamente. O no y- sale. Y vienen ahí con algunas discusiones, más allá de la oposición. También hubo una oposición dialoguista que durante 2 años y medio, le firmó todo a Milei. Y todas las administraciones provinciales, podemos mencionar muchas, se fueron mimetizando con este clima de época, llevando políticas muy similares en sus provincias, muy similares y no idénticas. Entonces, hay una responsabilidad política clara, marcada por el rol también de la oposición dialoguista que daría la sensación que se podría quebrar este jueves. Daría la sensación de que por primera vez, como no pudo serlo la reforma laboral que vos mencionás, no pudo ser los glaciares, que estuvo ahí muy cerquita de quebrarse, tal vez sea la ley de tierra o este Sí, paquete que como incluye. con los fondos para las universidades, para el Hospital Garrahan y para discapacidad. Ahí Eso ha también. eso ha sido el quiebre, Sí. ¿no? Con algo muy marcado, Sí. incluso pero en cuestiones socioambientales, que incluyen también otros derechos, por supuesto, tal vez pueda ser el primer quiebre. Claro. Pero bueno, ahora hay que presionar fuertemente a los senadores. Nosotros Claro. tenemos 72 senadores, ¿no? Ujú. No tenemos 1000 senadores. Y ahí nosotros estamos desde la asociación promoviendo una campaña de incidencia a los legisladores en cada una de las provincias muy fuerte. Miren, ayer, por ejemplo, se hizo la marcha de las antorchas en Rosario, que es un reclamo que viene haciendo el sector docente, y hubo una bandera, ¿no? El efecto Malvinas, una bandera como pasó en Córdoba reclamándole a Luis Juez, interpelándolo, pero contra Carolina Lozada, ¿no? Carolina la Lozada, vimos, sí. ¿está bien? Bueno, Carolina Sí, en Córdoba Lozada, pasó también contra la senadora que en un shopping creo que le pusieron Sí. también, ¿no? Luis Juez, Sí. contra Luis Juez. Ese era Claro. contra Luis Juez. Luis Juez bueno, Sí. Luis Juez perdió todo tipo de dignidad, ¿no? El giro que hizo, violento. Entonces yo creo que también este es el tiempo de la democracia real, activa, la que se da en las calles, la Claro. que se da en el activismo digital, la que se tiene que generar en los territorios, que los senadores no se sientan tan impunes de ir y votar lo que quieran o lo que el gobernador le invite, sino que tengan conciencia de clase también, ¿no? Conciencia ambiental, conciencia social. Y si no la tienen, que paguen un costo político, que paguen un costo social, Sí, que y no que puedan escu- y- dormir en paz. Y que escuchen a la gente que los votó. Lucas Michelud, muchísimas gracias por esta charla con Doble Fondo. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas Un fuerte gracias. abrazo y bueno, todos a marchar el jueves. Claro, y muchas gracias por el gran trabajo que hacen. Lucas Michelud, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, pasó por Doble Fondo. Si querés opinar del tema, vas a ir el jueves a la marcha, 11 22 34 96 72. Creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mar.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Eh, 16:55 en la República Argentina. Bueno, los medios ahora están también, los medios gráficos o los portales, con lo que está pasando con los puertos, ¿no? Y, por ejemplo, Sí, las gran petroleras. conflicto. Sí, un Sí, sí, conflicto sí. muy grande, ¿no? Con los prácticos, Tremendo conflicto. Sí, sí, Sí. sí. que son los trabajadores portuarios que se encargan del ingreso y el egreso Claro. de los barcos al El puerto gobierno- propiamente dicho. Sí, el gobierno ya analiza sanciones. Así es, esto es una protesta contra un decreto de desregulación del sector que impulsó, bueno, que sacó con la firma, que sacó el gobierno con la firma de Sturzenegger. Otro lío más. Otro lío Federico, ¿en qué te metes al gobierno puros líos? ¿No? Así es. Em, Lo que quiere hacer Sturzenegger es flexibilizar los requisitos para ejercer la actividad del práctico. claro. Habilita una mayor competencia y también habilita el ingreso de profesionales extranjeros con esta idea de reducción de costos y demás. Ah, extranjeros ahí están bien. Sí, ahí Sí, todo bien. Claro. Sí. En Corrientes me decían la otra vez que a cambio cuando negocian cosas con el gobierno nacional, una cosa que pedían es que en esta desregulación, Federico Sturzenegger permitiera que barcos porque creo que pueden tocar solo un puerto, Sí. y que les permitieran en Corrientes recibir a los barcos, porque eso les iba a modificar toda la economía. Sí, Y era una de las cosas que le pedían que cuando sacara este proyecto que lo que incluya. los tuviera en cuenta, claro, y era una pelea fuerte que estaban dando. Me imagino que por eso también Juan Pablo Valdés fue mucho a la Casa Rosada. Bueno, Claro. Bueno, hay 140 buques varados. 140, un montón. Es un montón. Sí, Hablan con de- pérdidas diarias que se estiman en $100 millones por los costos logísticos Claro. que implican. Así que, bueno. ¿Y podría llegar a haber desabastecimiento de algo? dice combustible en la Dicen. Patagonia. Ah, mira. Bueno, En, ¿qué en pasa? en relación con lo que vamos a estar charlando Sí. además, y ya recién conversábamos con el abogado especialista en ambientalismo Lucas Michelot, me llega un pronunciamiento de la Federación Argentina de Municipios, firmado por, La FAM. exacto, la FAM, Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, es el presidente. Después hay un chaqueño de Machagay, Juan Manuel García, vicepresidente segundo, Lorenzo Smith, vicepresidente primero, es de Formosa, los tres son intendentes. Bueno, esto lo firman un montón de intendentes, la patria no se vende, la tierra tampoco, presionando a los senadores. Claro. Me quedo con eso que decía el abogado de... Quizás puede ser un proyecto, ¿se acuerdan? A veces la historia no se repite, pero durante el gobierno de Macri, el tema de la reforma previsional, cómo fue generando un clima
que finalmente, además hubo movilización en la calle, Bueno, las famosas sí. toneladas de piedras. Que terminó etcétera. mal también, Sí, sí. terminó mal, pero para el gobierno de Macri, dicen muchos que allí se inició el proceso de declinación inexorable. Un párrafo nada más del pronunciamiento de la FAM. La Argentina posee algunos de los bienes naturales más importantes del planeta, integra el liderazgo mundial en recursos de litio, enormes reservas de cobre, plata y uranio, posee la segunda reserva mundial de shale gas, uno de los mayores potenciales de shale oil, una de las mayores reservas de agua dulce y es una potencia agroalimentaria reconocida internacionalmente. Defender la tierra donde se encuentran estos recursos es defender el interés nacional y recuerdan lo que pasa en Francia, en Perú, en Brasil, en Bolivia. Estamos yendo a un punto que desde cierto prejuicio uno a veces pensaba que había países quizás con menos desarrollo humano que Argentina que tenían hasta legislaciones mucho más flexibles Más laxas, y claro. laxas Claro. favorables a la, si se quiere, llegada de empresas extranjeras extractivas sin ningún control, y Argentina ahora va a estar peor que Perú, con mucho respeto lo digo, ¿no? Peor que Bolivia si avanza este proyecto, ¿no? Sí. Claro. Bueno, 16:59 y 48 segundos. Ya está por sonar la hora 5, la hora del té. 11 22 34 96 72, nuestra línea de WhatsApp. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. De 16 a 18, das la vuelta con FM La Patriada.
Mientras yo les voy dando la hora, porque viste que todavía hay gente. El otro día una chica me preguntó la hora en la calle. Yo, ¿no tendrás No celular? te dan ni la hora, ¿viste? Si no le das la hora. Tirame las agujas. Claro, no te dan ni la Bueno, él no nos va a dar la Es hora. raro pedir la hora porque se supone que Claro. si vas con el celular, tenés la hora en el celular. Claro. A mí a veces me pasa Pero no hay que sacarlo. cosas que me pasan a mí, claro. Me quedo sin batería en el celular. Ah. Entonces le pido, no me decís la hora y la gente quizás me mira diciendo, ¿y este qué Este me onda? quiere afanar el Claro. celular. Quiere ver qué celular tengo. Claro, Claro. sí. Son No, Yo uso reloj, che. Sí, te vimos. Yo quiero volver a usar reloj. Sí. Bueno, vamos al doble fondo del señor Martín Piqué, porque de allá me se enseña. Después Sí. nos ponemos a hablar y se Claro. nos va a la Nos hora. quedamos en la pavada. No, Bueno, no, vamos, que labure Martín Piqué. Vamos a laburar. Bueno, a ver, le puse un título a esta columna, A ver. Batalla Cultural Reloaded, o sea, recargada en inglés, estrategia defensiva del mileísmo. Y la columna tiene 3 momentos. Empezamos con el primero, que sería una descripción del momento. Son placas en pantalla. Si usted está enfrente de la transmisión por YouTube, las puede ver. Hoy estuve conversando con Sheila Vilcar de Alaska, en realidad Juan Cobrel de Alaska 3.0 Sheila, y me pasó estos datos muy fresquitos. Nos vamos a detener rápidamente como contexto. Imagen del gobierno nacional, evaluación de gestión. Mala y muy mala, 64,8%. Eso que ven en la torta, 53,6%, es muy mala, más 11,2% mala, todo reunido, bueno, 64,8%. Fuerte, ¿eh? Dicen que eso implica un techo muy grande para una segunda vuelta. Bueno, Es como si fuera el voto del peronismo y el de Bullrich de la primera vuelta, y le queda solo su pequeño tercio. claro, Claro, queda un 36, la diferencia que es un 36. muchos dicen 32 dice que ahí, ¿no? podría acercarse a favor, sería buena y muy buena, 32,2%. Ah, 32. Ahí No está. veía, perdón. Bueno, dicen muchos que, ¿se acuerdan como Carlos Menem en el 2003? Que era la primera minoría electoral, pero decían el que quede con él para ir a una segunda vuelta le gana, porque se juntan todos que no quieren Claro, que bueno, que es lo que reelija. pasó en el 2023 con Milei y Bullrich. Así es. Se juntaron todos con Milei. Segunda placa de Alaska 3.0. Evaluación de gestión del gobierno Sí. nacional. Y miren esto, según el voto en octubre del 23. Y acá vamos a ver tres colores, que son el azul, son los votantes de Sergio Massa, el violeta, por supuesto, lo de Javier Milei, y el de Patricia Bullrich, amarillo ocre. Pero el dato fundamental de esta placa es, entre los votantes de Javier Milei del balotaje del 2023, hay un 20,8% que dice que su opinión del gobierno nacional es mala o muy mala. O sea, mileístas arrepentidos. O sea, 2 de cada 10 votantes Desilusionados. del balotaje Milei versus Massa ahora consideran que la gestión de Milei es mala y muy mala. ¿Qué pasa con esos votantes? Bueno, algunos dicen que están dispuestos a votar a otra alternativa y otros que están desganados y que no irían a votar. Tercera placa, que esta ya es... Pero, ay, perdón, y de los del el PRO también. sí, Hay un porcentaje alto claro, que bueno, se desilusionó. el votante de Patricia Bullrich, Sí. entre vos que hablas con la gente del PRO, dicen que le dicen las Mabeles y los, ¿cómo es que les dicen? Hay como un estereotipo, un arquetipo del votante de más edad, de centros urbanos, de clase media alta para arriba, y tienen un nombre. Bueno, Las Mabeles, de hecho, le en la dicen. ciudad, en Puerto Madero y Recoleta, el año pasado fue donde hubo mayor ausentismo, y eso explica lo que vos Claro. decías primero, Sí. que hay un porcentaje de votantes que puede votar otra opción o que es desganado no vota. Claro, les molestó mucho al votante de Patricia Bullrich del 2023 el caso Adorni, y Claro. pensaban que había una renovación moral en el gobierno de Milei y con el aliado del PRO adentro, y eso no se concreta. Bueno, y la tercera placa, que es esto que estamos viendo, que es un evolutivo, o sea, a través del tiempo, lo que está mostrando que cuando terminó el Mundial, lo dijimos acá, no pasó que la gente o se estabilizaran las opiniones o mejorara el gobierno, sino que desde que terminó el Mundial y nos volvimos a encontrar con la dura realidad, crece la opinión negativa del gobierno y de Milei, mala y muy mala, y decae. Eso se ve en el rojo que va para arriba y el verde que viene para abajo. Está en 64,8 la mala y muy mala, que viene en subida, y está en descenso la buena y muy buena, 32,2. Bueno, este es el escenario en el cual ocurre esto que vamos a ver ahora, que es
En un Perdón, programa. que además otras encuestas también dan esto, no es que Todas. solamente... Hay un entrevistado potencial, ojalá alguna vez lo podamos entrevistar, que es un jesuita que se llama Rodrigo Sarazaga, no sé si lo escucharon sí, hablar, claro, sí. del CIAS, tiene un centro de estudios claro. que hace sus propias encuestas, y lo que está notando también es que sectores populares que votaron a Milei, jóvenes, varones de sectores populares que votaron a Milei, ahora están muy enojados. Eso no significa que vayan a votar a un candidato peronista. Claro, eso también lo decía el otro día Mora Josami con el estudio que hizo para La Pensar. Bueno, ojo. Esta columna entonces tiene, en este contexto, o sea, Milei no está bien en las encuestas, está en una situación muy difícil, lo cual es una foto, puede llegar a cambiar, ¿no? No, y es imagen. Sí, es una imagen, Claro. exacto. Vamos ahora a ver, el canal Carajo es un canal que controlan Augusto Marini, que es un empresario de Misiones, y el gordo Parisini, Daniel Parisini, en una proporción menor. El gordo Dan. El gordo Dan, sí, Daniel Parisini es el gordo Dan, exacto. Gracias. En ese canal Carajo hay un programa que se llama La Trinchera, Sí. que lo conduce Son bravos, ¿eh? Alejandro Sarubi Benítez, Sí. que es abogado, un abogado joven, amigo de Santiago Caputo. Lo patrocinó a Fernando Cerimedo, al propio Daniel Parisini también. Alguna vez lo llamó a Kicillof gigantísimo retrasado mental. Tuvo alguna sanción del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por burlarse de los discapacitados. Y en su programa dijeron esto. A ver. Ya la provincia de Buenos Aires, en mi humilde opinión, sobre todo lo que tiene que ver con el conurbano bonaerense, ¿no? Sí. Y esa inmensa porción de gente que desde mi punto de vista ya no tiene salvación. Para mí ya no hay retorno ahí. Y pase lo que pase, gane quien gane, vas a seguir siendo lo mismo porque vos tenés un problemita cultural y de marginalidad que además ni siquiera empezó con el kirchnerismo. Muchísimo antes. de antes. Yo tengo una serie de propuestas, bueno, voy a sumar una cuarta ahora porque me gustó esa. Que la primera sería, bueno, la esterilización, esa me gustó. De hecho, es muy buena, en Es serio. la más tibia, la más tranqui, puede ser, pero Probablemente es la más tranquila de las tres, sí. depende del método igual. Bueno, esas son las purras que me gustan. Bueno, ¿eh? me callo, te Bueno. dejo desarrollar. me entusiasmo. No, no, está bien, no, es que me gusta tu entusiasmo, ¿no? Yo lo compro, me encanta. Me encanta. Yo cercaría todo el conurbano bonaerense, levantaría un muro de 15 metros de altura con snipers arriba, para que nadie pueda cruzar además. Obviamente, daría la posibilidad de quedarse ahí. Vos decís, va a ser diputado ¿no? En la próxima. Esterilización, ojo que nos puede parecer brutal y que está queriendo provocar, pero se aplicó en el gobierno de Fujimori en Perú para que las cholas peruanas no se reprodujeran tanto en el campo. por eso. Después, la zanja de Alsina para separar la ciudad de la barbarie que está en la campaña o en la campiña bonaerense en la historia argentina ya ocurrió, pero bueno, obviamente hubo... Perdón, y Jorge Macri lo dice. Sí, Le pone el muro hubo- policial. Claro, hubo un rebote muy fuerte de estas declaraciones, acusaciones de nazismo Claro, hacia sí. este abogado, que como decía es alguien muy cercano a Santiago Caputo, Alejandro Sarubi Benítez. Y con esto vamos a cerrar, tercer momento. ¿Por qué hace esto el canal Carajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Milei habla de terroristas y cita a Gramsci en una declaración reciente diciendo que hay periodistas terroristas, que hay Científicos, que se académicos. infiltran en las instituciones. Maestros. Bueno, están recuperando la estrategia inicial de, ante la falta de resultados, ante una situación muy compleja, sobre todo, en cierta forma, también están reflejando impotencia, porque si vos con Santiago, si pensás, ¿no?, que Santiago Caputo los asesora comunicacionalmente, pero Diego Santilli quiere ser candidato a gobernador y ganar la provincia de Buenos Aires, no es, la verdad, muy mediático y copado decirle a tus potenciales votantes que hay que esterilizarlos o no tienen que ingresar a la ciudad, que no tienen... No, y además, ¿cuánta gente viene a trabajar del conurbano? Bueno, ya hemos hablado mucho de eso. Sí. Voy a cerrar entonces el tercer momento para tratar de explicar por qué el gobierno y la narrativa mileísta vuelve a su relato original de buscar la provocación. La provocación lo que hace, por un lado, genera conversación pública, este es un ejemplo. Obvio, reacciones. Estamos hablando acá.
y después te indigna. Y está comprobado que uno, por las reacciones por la negativa, se involucra más, se implica más emocionalmente que en algo que quizás te genera adhesión, pero lo podés vivir más pasivamente. Algo que te genera adhesión o que te parece relativamente, qué sé yo, dentro de los cánones establecidos, no te molesta ni te irrita tanto como este tipo de provocación. Y esto está buscado ex profeso. Y vamos a cerrar leyendo una sola frase de este libro, que es un tipo que se ha mencionado mucho en estos tiempos, gurú de la comunicación política, Giuliano da Empoli, autor del Mago del Kremlin, de La Hora de los Depredadores, que es el que tengo acá, o Los Ingenieros del Caos. Y acá cuenta una anécdota. ¿Se acuerdan de Cambridge Analytica? Sí. Cambridge Analytica es una consultora británica que dicen que hizo una campaña contra el kirchnerismo. Alexander Nix es su entonces dueño, y se junta con un montón de gente para ofrecerle sus servicios y les dice: nosotros no somos una agencia de comunicación más. Si quieren vender Coca-Cola en un cine y se dirigen para ello a una agencia tradicional, ¿saben ustedes los que le van a decir? Cuenta da Empoli que le dijo a Alexander Nix a la gente que le estaba escuchando: bueno, déjenme que les diga lo que a ustedes les pasaría si fueran una agencia de comunicación tradicional. Les dirían: bueno, multipliquen los puntos de venta, pongan un cartel en la entrada, añádenle la silueta de un modelo en traje de baño bebiendo Coca-Cola cerca de la caja, pongan publicidad antes del inicio de la película, un montón de cosas inútiles que no hacen vender ni una lata más, pero que en cambio permiten que funcione toda una economía de parásitos, redactores, fotógrafos, realizadores de video, etc. Nosotros no trabajamos así. A nosotros no nos interesa la Coca-Cola. Lo que nos interesa es el espectador, les dice Alexander Nix, citado por da Empoli. ¿Y ustedes saben por qué el espectador compra una Coca-Cola? No es porque sea cool, ni porque las modelos las beben, ni por la publicidad de 40 minutos que ha costado más cara que una peli de Hollywood. El comprador de una Coca la compra porque tiene sed. Entonces, ¿saben ustedes cuál es la única cosa que hay que hacer? Subir la temperatura de la sala de cine. Claro, como los boliches. Bueno, Como los boliches. ¿qué quiere decir con esto de subir la temperatura? Calentá el debate político, calentalo, generá ruido, si la cosa está complicada, potenciá la grieta y tratá de articular y reagrupar a tu grupo, a tu electorado. Y es lo que está haciendo, obviamente, Santiago Caputo con sus asesores y la gente que se acercó del macrismo, que la nombraba esta semana Analía Argento. Sí, y que después de todas las peleas volvieron ahora full, porque se los ve. Sí. Están como en la Están superficie. laburando coordinadamente porque saben que no están sobrados. Están en Claro. una situación delicada, entonces tienen que, volver a los manuales. Claro, pero además porque ya sacaron a Manuel Adorni del medio, que era un temita. 17:16, el doble fondo del señor Martín Piqué. Al inicio del ser, quiero puedas ver
que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Sargento Javier Leukovics y Martín Piqué, de 16 a 18. Terminás la tarde acá, en FM La Patriada. Empieza la musiquita y empiezo a hablar, no, hay que esperar que te abran el micrófono. Porque la musiquita, viste, que ya te dice, ahí vienen, ahí vienen. Tenemos mensajitos, bueno, triste el mensajito, porque dice, hola compañeros de Doble Fondo, hoy los puedo escuchar, porque hay muy poco trabajo en la peluquería. El peor año de la historia, una malaria tremenda. ¿A qué hora es la marcha del jueves? Gabriela de Villa del Parque, un abrazo. Está convocada para el mediodía, porque, bueno, coincide con lo que va a ser la sesión del Senado, ¿no? Y Gabriela, te digo, el otro día me decía mi peluquero que él está estudiando otra carrera ahora, porque, está estudiando una carrera en la UNA, porque dice, claro, para ahorrar costos, mucha gente se hace las cosas en la casa. Te pasas la planchita, te secás, entonces por ahí vas muy de vez en cuando. Hasta hay mujeres que yo me teñía sola, ahora ya ni me tiño, encima está de moda no teñirse. Y sí, que claro. Es que por otro lado tenés que recortar. Sí, no, seguro. ¿No? Por otro lado, se abrió como un pequeño nicho, ¿no? De barberías. Supongo que no debe traccionar mucho, pero... sí, hay mucha hace barbería. 10, 15 años por ahí no mucho dominicano, no existía, ¿no? En las barberías, con ese símbolo sí. que saben de dónde viene, de las peluquerías de hombre, que es como una especie de rodillo con el rodillo rojo, blanco y azul. Claro, porque antes en las peluquerías se hacía sangrías, que era una forma de curar, se supone, te cortaban y te sacaban un poquito de sangre. Bueno. Ay, bueno. Pero lo investigué, esto lo investigué, no piensen que es algo improvisado en este momento. Bueno, tenemos a Fabián, ¿no? Tenemos a Fabián, que estuvo con Patricia Bullrich, y nos va a contar todo, Fabián Wallman, porque no le pasaron en la tele, en ningún canal, ni pasaron la conferencia en vivo en los portales que a veces ponen en vivo. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a la audiencia de la 530. Sí, la verdad es que bastante llamativo el tema. Creo que Facundo Moyano se llevó todas las marcas del día.
entre comillas. Sí, de pero eso lo estábamos más hablando impor- recién. Contanos qué pasó ahí que no vimos. Hubo conferencias, por supuesto, porque sí Claro, vimos algunos porque audios. la idea del gobierno, Ana, en Mm. particular de Patricia Bullrich, y entiendo que debe estar ahí metida la cuchara de Santiago Caputo también, es que se explicara a la población que todo lo que dice la oposición es falso, es mentira. Ese era, de alguna manera, el contenido más importante del mensaje, echarle la culpa al kirchnerismo por la ley de tierras y por la ley de Máximo Kirchner con respecto a la imposibilidad de que se vendan propiedades que hayan sufrido incendios. Y también echarle la culpa al kirchnerismo por haber habilitado la presencia de un territorio para China, digamos, que supuestamente nunca se había podido ingresar. Bueno, todas las cuestiones ligadas a la falsedad del discurso Pero del gobierno. ¿presentó el proyecto, Fabián? ¿Presentó el proyecto? Sí, los cambios? presentó el proyecto, presentó los cambios, efectivamente, pero en síntesis te quiero explicar Sí. que de esa manera ese era el contenido que querían transmitir. O sea, fue más un ataque, fue la ofensiva contra la oposición, más que... Fue un ataque Mm. en el cual, digamos, tuvo el desarrollo de la exposición que va adelante por Patricia Bullrich, que estaba sentada junto a Nadia Márquez, la neuquina, Agustín Coto de Tierra del Fuego y Bartolomé Audala, el salvillisino, alrededor de las confirmaciones de las cosas que estaban dando vuelta en supuesto proyecto. En principio, que el límite para la extranjerización es del 25%, que se autoriza que sean más de 1.000 las hectáreas que pueda comprar cualquier extranjero. También volvió a señalar que sobre el tema de las fronteras la exclusividad está en manos de la nación como para despejar cualquier cuestión ligada otra vez a la imposibilidad de controlar quiénes van a estar en esas zonas. Prohibición del uso de testaferros, pero de alguna manera también trató de incidir y meter la cuña en una cuestión que está muy presente en el imaginario argentino y tiene que ver con Joel Lewis. Sí, ¿qué dijo? Porque dijo que la ley que ya existe y esta va a mantener la situación actual, es decir, que no pueden imposibilitarte transitar por lugares, que toda propiedad privada debe tener un camino de servidumbre. Claro. Y haciendo Porque hay muchos alusión lugares donde a- tenés prohibido pasar, no podés llegar al lago, no podés llegar a Claro. lugares... Sí. Vos conocés bien esa zona. Pero no sé si está, si lo tienen ahí el video que le acabo de pasar al Zorro, si lo podemos escuchar a, No, a Bullrich hablando del tema. No lo te ahora en un ratito lo vamos a pasar, pero ahora no. Ok. De alguna manera, Bullrich dio a entender que todo esto se mantiene y no hay ninguna cuestión que tenga que ver con la vulneración de la soberanía. Volvió a decir que tener un terreno no es soberanía es cuidar las fronteras, digamos, impedir que se instalen bases chinas, pero no lo vinculó a la cuestión de la venta de tierras. Claro. Ana, eso directamente lo dejó de lado. Inclusive hizo referencia a algunas cuestiones que ya existen en la jurisprudencia, porque dijo quien vivió 10 años en un lugar tiene derecho a poseerlo. Bueno, el usucapión, que para aquellos que no saben justamente es la posibilidad de acceder a una tierra por más que no tengas el dominio, después de haber pagado durante 10 años los impuestos que corresponden a ese lote en el que vivís, y de alguna manera hacerte de una propiedad porque nadie la reclama, ya está existiendo en la justicia argentina y desde hace muchísimo tiempo. Claro. No es una novedad que esto esté incluido dentro de esta ley que apuntan por todos lados, reitero, a decir que es novedosa.
Claro. Por otro lado, el hecho que en la jornada causó bastante conmoción relacionado al embarazo de Anabel Fernández Sagasti, también de alguna manera tuvo repercusión en la conferencia. Le pregunté a cuál era la posición del bloque libertario, me dijeron no tenemos al respecto ninguna comunicación oficial, no nos manejamos por rumores, porque en realidad esta definición depende de la persona que está detrás del vídeo que estoy mirando en estos momentos, que es de Victoria Villarruel. Y que también que pueda hacerse telemática, porque reponemos esto, la senadora mendocina tiene problemas debido a su 32ª semana de embarazo, por prescripción médica, a trasladarse y hacer largos trechos. O sea que la definición la va a dar Victoria Villarruel. Y Sí, se supone que la efectivamente. Libertad Avanza no va a opinar. Bueno, entonces probablemente vamos a esperar ahí noticias. Puede ser que la habiliten entonces. Sí, justamente el grado de enfrentamiento que existe hoy Claro. entre el presidente y la vicepresidenta, enfatizado nuevamente esta mañana por Javier Milei, inclusive si uno mira el estado actual de la cuenta de Victoria Villarruel, tiene la bandera de los jugadores. Sí, la de las Malvinas son argentinas. Claro, Fabián, claro, totalmente, claro. sí, en el estado Claro. puso la bandera orgullosa de los jugadores. Fabián Y Gualman, otra cuestión para cerrar, Ana, es que la vicepresidenta también tiene la potestad de fijar el horario de inicio de la sesión, claro. por haber sido una sesión suspendida. Claro. Y eso, hasta este momento, tampoco se conoce. Bien, buen dato. Buen dato. Y por último, para decirte que pregunté hace 2 minutos a un asesor importante, Patricia Bullrich, si efectivamente consideraban que era el último de los centésimos borradores de la ley de extranjerización, y me dijo, no creo, Bueno, siga. pero siguen negociando, claro. Y hasta ahora pareciera que no tienen los votos para que la sanción se apruebe de la ley, por lo menos el capítulo que hace a extranjerización. La ley de tierra se pelea voto a voto. Gracias, Fabián Gualman, muchas gracias. Hasta luego, Analia. Hasta luego. Bueno, nos decía, ¿no? Explicó la senadora Patricia Bullrich algunos de los cambios de las modificaciones al proyecto de ley, apuntó a la oposición y además dijo que es Victoria Villarruel quien tiene que definir si Anabel Fernández Sagasti de la provincia de Mendoza tiene la posibilidad o se le va a dar la posibilidad de que se conecte a la sesión del jueves en forma remota. Sería un dato, un datazo ese, ¿no? Un datazo. Son las 17:31, estamos ahora en breve haciendo otra entrevista para ustedes, para este doble fondo. Doble fondo. Con Analia Argento, Javier Leucovich y Martín Piquet. De 16 a 18. Das la vuelta con FM La Patriada. Pusimos un separador, viste, como en el colegio, en el cuaderno para el subrayado, porque viene ahora otra entrevista que nos interesaba hacer. El diputado nacional de la provincia de Río Negro, me pongo de pie como hace Mirta Legrand, viste, porque es mi provincia, Sergio Capozzi, que es del PRO, es de Bariloche, pero está acá, está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque por supuesto se terminó el receso y están full con las reuniones. Sergio, Analia Argento y el equipo de Doble Fondo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Analia, hola a todos, muchas gracias por llamar. Sí, yo lo tuteo porque es rionegrino y es más joven que yo seguro, pero bueno. No, eso te puedo asegurar que no. No voy a mostrar el DNI, menos mal que es radio y no televisión. Qué pena porque que estás acá, porque nosotros a todos los que llamamos al interior les pedimos que nos cuenten lo que ven por la ventana, pero bueno. Bueno, te puedo contar lo que vi hoy cuando salí, tomé el avión a las 8:30 de la mañana y nevaba. ¿Ah, sí, otra vez? Espectacular la nevada. Claro.
Claro. Así que los turistas todos chochos. Chochos, claro. Pero el que tiene que salir a trabajar no tanto. Claro. Pero espera, el otro día no la pasaste muy bien con la nieve. No, fue un desastre. Nosotros teníamos vuelo para Bariloche el domingo a la mañana y cuando se estaba sobrevolando Neuquén nos dijeron que el aeropuerto estaba cerrado. Bajó en Neuquén 2 horas y media arriba del avión y después anunciaron que volvíamos a Buenos Aires. Bajé directamente, me fui a un mostrador para sacar pasaje y recién tenía para el miércoles siguiente, así que no la pasé muy bien. Porque yo tengo este chisme, este dato, porque lo consulté para un artículo para uno de los diarios, y me dice, acabamos de aterrizar en Bariloche, y al ratito me dice, no, en Neuquén. Claro, no era un avión, era un colectivo eso. Hay mucha nieve. Y... Sí, estaba cerrada la ruta también, así que no había manera de llegar por ningún lado. Claro, bueno, hay contraprestación o la contracara de lo que nos pasó el año pasado, que no cayó una gota de nieve y eso fue muy malo para todo el comercio, para la industria del turismo, ¿no? Bueno, por lo menos entonces tienen nieve para ver si repunta. ¿Cómo está el turismo? Bueno, ahora está a full. Las vacaciones tenían 95% de ocupación, mucho extranjero, que yo pensé que este año iba a venir menos porque el fenómeno mundial... había más de 30.000 brasileros, así que eso me llamó la atención. Mira, hoy me puse a contar cuántos vuelos había y despegaban con distintos destinos, desde Recife hasta San Pablo y Curitiba, Santiago del Estero, Santiago de Chile, 24 vuelos. ¿Solo hoy en Bariloche? Sí, desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. Y eso lo ubica al aeropuerto de Bariloche, el segundo aeropuerto con mayor movimiento, ¿no? Claro. Así que es muy interesante esa movida, a tal punto que ahora cuando mejore el clima empiezan las tareas de ampliación. Claro. Con 4 mangas más. Claro, uno de los temas por los que queríamos hablar con Capozzi, como es de Bariloche, tiene bien claro lo que está pasando con la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Bariloche tiene una empresa estatal emblema que es el INVAP. ¿Está todo mal? ¿Cuánto los ingenieros se están yendo del país? ¿Los expulsan? ¿Los podemos retener? Mira, hay un problema muy grave, que es lo que estamos sufriendo, es la falta de línea media. ¿Por qué? Porque tenemos los ingenieros y los físicos nucleares que egresan de Balseiro, que es un instituto, bueno, que tiene décadas. Argentina integró el Club de los 5, fuimos después de Estados Unidos y nosotros éramos los únicos 2 países americanos que manejaban el tema o que empezaban a manejar allá por la década del 50 el tema nuclear. Con Balseiro obviamente, y eso fue una carrera que nos ha posibilitado, vos nombrabas INVAP, pero también la CONEA y tantos otros organismos que presencia en distintos países del mundo, desde Argelia, Países Bajos, India, a donde, bueno, no solo le instalamos plantas para generar energía, sino también para la fabricación de radioisótopos. Cuando uno piensa en lo nuclear, lo primero que se le viene a la cabeza es la energía. Y en cambio, lo más importante es la medicina. Es ahí donde pasa, y por ejemplo, alimentos, manipulación de alimentos, muchas cosas que, gracias a Dios, durante 70 años, Argentina estuvo ahí en el podio de los 4 o 5 países que dominaban el tema, pero lo que estamos sufriendo ahora es una desaparición de la línea media. Son los físicos y los ingenieros nucleares que egresan, se quedan unos años trabajando en el país y después vienen las propuestas del extranjero y emigran porque son irresistibles. La prueba está que ahora INVAP está construyendo un reactor atómico en Países Bajos que se llama Palas. Y yo sospecho que de los ingenieros que están trabajando allá, no todos vuelven, porque las condiciones laborales son diferentes, porque también la posibilidad de crecer como profesional son diferentes. Y esto es lo que estamos sufriendo hoy en Argentina, ¿no? Algo que no venía o que es inédito, es que no se inscribió nadie para percibir las becas para estudiar en el Balseiro. El Balseiro se llega cuando vos sos un estudiante hasta de 3er año de una universidad o una facultad de ingeniería, pero tenés que tener notas sobresalientes y aprobar una serie de exámenes para acceder a una
beca que es paga, ¿no? Y no son 2 pesos con 50, es una beca que en ciertas condiciones se juntan 2 o 3 alumnos y viven cómodamente. Bueno, no se presentó nadie. Es la primera vez en la historia. Diputado, ¿qué tal? Javier Leukovich te saluda. Hola, Javier. ¿Y te parece que esto que estás describiendo se vincula al fenómeno presupuestario o las proyecciones salariales? ¿O hay algo más también de fondo, que es un cambio cultural o incluso una épica desde la política que ahora se dirige hacia otro lado? Yo con este gobierno coincido en muchas cosas, obviamente, en la política macro, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay temas puntuales que para mí son innegociables, que son el INTA, el INTI, el CONICET y, bueno, en el caso de la CONEA también. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos dar el lujo de países muy desarrollados que tienen laboratorios privados y que para desarrollar precisamente, perdón la redundancia, un producto o una fórmula, ya sea médica o lo que fuere, o también semilla, se puede dedicar 15, 20 años y con miles y miles y miles de millones de dólares. Acá el único que lo puede hacer es el INTA o el INTI y el CONICET. Y a pruebas me remito. Hace 2 días una científica de Santa Fe ganó un premio en Europa porque descubrió la raíz genética del trigo. Y a ella le llamaba la atención con su grupo de investigadores, el CONICET, que por qué ahora el trigo no se puede volver a plantar o hay que sembrar todos los años. Bueno, ella dice, en la antigüedad no era así. Se podía, vos lo cosechabas y la planta volvía a crecer. Y lo logró. Entonces, ahora eso va a ser una revolución porque va a disminuir, si esto se generaliza, los costos de la semilla significativamente y eso se traduce en los costos también de los alimentos. Entonces, eso es consecuencia de la universidad pública, de institutos como INTA, INTI. Entonces, eso lo tenemos que preservar porque lo que a nosotros nos diferencia con muchos países, la riqueza no está en si uno tiene agua, tiene montaña, no, la riqueza está en el cerebro de los habitantes que saben utilizar los recursos naturales. Y esto es lo que ha hecho, por ejemplo, Finlandia, un país que no tenía nada y hoy es potencia tecnológica. Bueno, y Israel, un desierto, pero vos mirás los premios Nobel o ves las patentes y cuatriplican o quintuplican las de otros países desarrollados. Entonces, ¿por qué? Y porque desarrollan los cerebros. Y nosotros tenemos cerebros brillantes. Claro. Esta es una rara avis del señor diputado Sergio Capozzi. Es del PRO, en el bloque está en Provincias Unidas. Entonces ustedes lo van a ver, que algunas veces acompaña al gobierno nacional y otras no. Lo digo porque cuando lo escuchan hablar, por ahí uno dice, ¿dónde lo ubico? ¿No? Y a mí me hace pensar en algo que surgió estos últimos días, escuchándote, Sergio, porque algunos dicen, bueno, tiene que haber una fórmula presidencial para el 2027, una alianza donde esté el PRO con la Libertad Avanza, y otros dicen, no, tenemos que tener un candidato propio, y ahí apareció Hernán Lacunza, y digo, escuchándote hablar, no te imagino yendo detrás de la Libertad Avanza. No sé cómo ves esto de Lacunza, o si el candidato tiene que ser Macri, o no. Yo me percibo desarrollista. Si vos me decís quién fue el mejor presidente de la Argentina, Arturo Frondizi. No lo dejaron terminar lo que pensaba por distintos motivos, pero hoy la realidad argentina, primero el corte de bueno, ya venía con la Revolución Libertadora, pero cuando con la precisión del peronismo y después que lo derrocaron, y bueno, y precisamente uno de los motivos fue la ley de patentes medicinales, y petróleo. Entonces, para mí es esa la línea. Ahora, salvo contados países democráticos, hoy vos podés acceder al poder por medio de alianzas. Eso pasa en toda Europa. Entonces, yo no veo que esté mal una alianza de la Libertad Avanza con el PRO, pero también veo muy interesante que reconstruir lo que fue Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, tenés el radicalismo, tenés muchos gobernadores. Cuando vos decís una rara avis, bueno, yo me referencio mucho, me gusta mucho Puyaro, me gusta muchísimo Nacho Torres. Entonces, un chico joven, brillante, que recibió una provincia arrasada con 4 años donde no se dictaban clases, y hoy cumplen los 190 días,
pero ves lo que hace día a día. Bueno, ahora, por ejemplo, negociar con el gobierno nacional, vamos a hacer obras, y los tipos empiezan a reconstruir la provincia. Entonces yo quiero a esa gente, a mí no me... para mí la ideología no son anteojeras, para mí la ideología... bueno, está muy bien teóricamente, pero yo soy pragmático. Y bueno, a las pruebas me remito también con China, ¿no? No hay país más, país comunista, pero económicamente capitalista. Claro. Sergio Capozzi, muchas gracias por haber conversado con Doble Fondo. Estaremos al habla. Un placer inmenso, que sigan bien. Sergio, gracias. Sergio Capozzi, diputado nacional, representa a la provincia de Río Negro, es del PRO, pero bueno, ustedes lo escucharon. Y de Bariloche, bendición con la nieve que cayó. Bueno, sí, hubo complicaciones, pero también al turismo le sirve mucho. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Javier Leukowicz va a hacer su doble fondo rápidamente. Rápidamente. Bueno, traje dos casos Sí. concretos del tema de extragenización de la tierra. Ambos forman parte de dos informes que hicieron la gente del Observatorio de Tierras y tiene que ver con dos provincias. O dos regiones. Bueno, Neuquén y la región del litoral. En el caso de Neuquén, que hay dos placas. La primera ilustra un poco lo que pasa. Según dicen en el Observatorio de Tierras, ahí está, ahí se ve Neuquén. Es un caso de alarmante concentración de la propiedad en manos extranjeras. Y algo que vos, me acuerdo, lo mencionaste hace unos días y que es importante, en áreas estratégicas y de alto valor ambiental. Porque claro, la concentración o la extranjerización, tal vez no es que se da en toda la provincia de manera uniforme, sino que Pero obviamente claro, que en Jacobasi no compran nada. Claro. Siguen estando los mismos de hace 1000 años criando ovejas. Por eso lo que dicen del límite Claro. que a nivel nacional se traslade a nivel provincial y también a nivel departamental, Claro. porque si no, claro. Entonces, Comprás bueno, un departamento, echás a la gente y te convertís en rey. claro. Ponele. Por supuesto que esto ocurre con la ley vigente, pero uno esperaría que sin restricciones o con menos restricciones todavía empeore notablemente. Es lo que ¿no? está rodeado de amarillo y de mostaza, eso es el lago Lácar, ¿no? Claro. El bordó ese que está ahí con unos Sí, circulitos con verdes. unos puntitos verdes, 3 Sí. puntitos verdes. Porque a nivel provincial, Neuquén, si bien el 5,51% de la Claro. superficie está en manos extranjeras, lo cual está bien por debajo del límite actual, hay una distribución extremadamente desigual. Y los departamentos que están ahí en colorcito, que son los que están pegados a la cordillera, y particularmente el departamento de Lácar, Que es el bordó, ¿no? que es el Bordó, sufren mayor extranjerización. En el caso de Lácar, que es donde está San Martín de los Andes, que Sí. es donde está el lago, el 54,17% de su superficie pertenece a capitales extranjeros. Más de la mitad, gente. Sí. Es tremendo. Por ejemplo, solo las familias norteamericanas Sharp y Turner, ahora voy a explicar quiénes son, poseen juntas 103.000 hectáreas en este departamento, que son 5 veces la ciudad de Buenos Aires. 5 veces. La 5 ciudad. veces la ciudad de Buenos Aires. En cambio, porque uno dice, bueno, Lácar, San Martín de los Andes, claro, la ciudad de San Martín de los Andes solamente ocupa el 2,8% del departamento. Tremendo. Y además enfrenta continuas emergencias habitacionales porque crece mucho, hay mucho, digamos, por la presión que hay Sí. sobre el suelo, sobre la tierra, hay Ujú. costos y dificultades para el acceso. Y acá la gente del observatorio marca, por ejemplo, el caso de Collón Curá, o Collón Curá. no sé. Coyoncurá, Collón decimos. Curá. Allá en el sur le decimos Coyoncurá. Bien, Coyoncurá. Sí. En donde, si bien la extranjerización, y esto es interesante, porque si bien la extranjerización del departamento es del 8,12%, Ujú. advierten que hay una cuestión estratégica complicada porque capitales norteamericanos coparon todas las márgenes del río. Claro. Ja. Es que sí, Entonces, claro, pudiendo comprar, compran lo mejor. claro. O lo que les va a dar algún beneficio. Exactamente. Entonces, con una, Claro. con una señal como la que podría darse el jueves, esto, claro, se podría profundizar. Y están, como decía, las familias Sharp, Turner y Ley, que es del fundador de las papas Ley. Lay's. Mira. Sí. Turner sí, ese es Turner. Turner, el de los medios. Turner. Y también está Benetton. Bueno, la segunda placa, que muestra también otra área bastante sensible que advierten ahí en el Observatorio de Tierras, es, Tremendo. claro, Misiones y también Corrientes y Entre Ríos en la vera del Paraná, en donde hay una creciente propiedad extranjera de este corredor que es estratégico porque, por la cuestión hídrica, por los recursos forestales y también porque es una vía de exportación. Como decía, incluso se extiende a Santa Fe también el problema de la extranjerización de la tierra. Por ejemplo, hay un departamento que se llama Garay, que ahí está en rojo, en la provincia de Santa Fe. No en que Bordó se el que ve- está marcado, sino en El que rojo. está abajo, pegadito al mostaza, digamos. Exacto.
En el sur es el Mostaza. Claro, que tiene Al lado de Mostaza. el 16% de su superficie en manos extranjeras, prácticamente en su totalidad de capitales norteamericanos. Claro, eso es por encima de lo que la ley permite, pero claro, es un departamento. Claro. Bueno, los tres, las Misiones, Corrientes y Entre Ríos. En el caso de Misiones, es la provincia más afectada por la extranjerización. El 11,29% de su territorio está en manos extranjeras, pero hay casos bastante extremos. Por ejemplo, el departamento de Iguazú tiene el 40% de su superficie rural extranjerizada y hay, por ejemplo, municipios como Puerto Libertad, en donde el 80% de las tierras pertenecen a una única empresa. Ayer hablé con el intendente. Quiere comprar 10 hectáreas ¿De para Puerto hacer Libertad? Sí, para hacer el parque industrial. Hace 3 años que está tratando de que le vendan 10 hectáreas, pero la decisión se toma en Chile, porque es Arauco, ¿no? Claro. Habías dicho vos la otra vez. Sí. La empresa Arauco controla en la provincia de Misiones 8 de cada 10 hectáreas que están en manos de extranjeros. Posee en total 240.000 hectáreas para cultivo. 140.000. Sí, no enteramente, pero la parte que está cultivada hacen pino y eucalipto. En el tema en Corrientes... Claro, ese es otro tema, no se rotan cultivos, nada, es pura explotación. Claro. Imagínate. En Corrientes, la extranjerización afecta al 7,63% de su superficie, de la superficie de la provincia, y en el Observatorio de Tierras destacan, por ejemplo, que hay 70.000 hectáreas bajo la titularidad de empresas que están radicadas en Luxemburgo, con lo cual siempre es difícil saber Ese es el una Bordeaux. guarida fiscal. Claro. Ese es el Bordeaux que está con la liñita blanca alrededor. Exactamente, ese es el departamento de Ituzaingó, en donde el ¿Y de dónde es Piqué? No, ese es Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, sí. Que tiene el 34% de su superficie tremendo. extranjerizada. O sea, es el doble de lo permitido, más del doble. Así es, más del doble, claro. Y bueno, también destaca en el caso de Entre Ríos, otra vez cerca de la cuenca del Paraná, en donde hay más presión que en otros lados. Por eso me parecía interesante porque en estos días se está discutiendo, porque el gobierno flexibiliza, pero no está claro si esa flexibilización, si ese tope del 25 que ahora se propone, también baja a nivel departamental. Claro, si es departamental o si es a nivel general. Claro, de que la eso no provincia. tiene eso no Claro. implicaría ninguna mejora porque de respecto del proyecto inicial del gobierno, porque Claro. te mantenés dentro del 25, pero en todos los recursos estratégicos te podés Claro. vender el 100% y estás Te por debajo. compras el otro lado del collón curá, por ejemplo. Claro, Claro. exactamente. Bueno, el doble fondo del señor Javier Leukowicz. Y tú, sabemos dónde te escondes, pescado podrido. Entrégate y tendrás un juicio justo. Doble fondo. Periodismo clásico. Ya nos estamos yendo, pero lo que viene, mañana va a haber más reuniones en el Congreso de la Nación. Martín Menem convocó a los diputados y diputadas dialoguistas, porque también hay una agenda parlamentaria en la Cámara Baja, porque también hay que ver después, depende de lo que pase en el Senado el jueves, todo lo que sea media sanción va a pasar a la Cámara de Diputados. Más de 200 pliegos mandó el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, para nombrar jueces y fiscales. Ojo que también se viene una fuerte discusión en ese tema. Así es. En economía y en política. Vamos los mañana, dos con un... sí, ¿con qué? ¿Vos querés contar lo de No, Peter Thiel? contalo, te lo dejo a vos. No. Dale, contale y yo te agrego un dato de ¿Qué color. pasó con Dale. Peter Thiel? No, lo que pasa que hay se está anunciando un evento. Otro más. Sí, Juan Luis González, lo ubican, el periodista, el Sí, colega que escribió el libro, que dos libros de que Milei. hizo El Loco, sí. Sí, después hizo Está otro anunciando más. un evento que se va a realizar en Buenos Aires. Pero él lo está contando. Lo reveló, Sí, digamos. sí, lo reveló. Hay un flyer dando vueltas, vientos de cambio, 30 expositores políticos y económicos, y van a estar los que van a estar como disertantes son Luis Caputo, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, Axel Kaiser, que creo que es chileno, ¿no? Lo tienen, creo que sí. escritor y abogado, James Heckman, premio Nobel de Economía, y
el empresario Peter Thiel como principal disertante, asumiendo, como en su momento Marcos Galperín, que no sé si recuerdan, pero fiscalizó para el PRO en una elección. Sí. Y bueno, mostró esa imagen comprometido políticamente. Bueno, Peter Thiel acá, directamente asumiendo un rol casi partidario para la Argentina. Free minds and free markets, dice en Vientos inglés. de cambio. Mentes libres Y mercados libres. y mercados libres. Ahora, Caputo, Sturzenegger, viste que después los paquetes de leyes salen de ahí, de esas Claro. cabecitas, ¿no? Sí. Peter Thiel, que debe estar contento porque las acciones de Palantir subieron 26%. Ah, mira. Nada Bueno. más y nada menos porque los resultados de la empresa subieron un 149% en la comparación interanual gracias a sus contratos bien jugosos con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, nos estamos yendo y como siempre agradeciéndole al equipo completo, en la producción Martín El Zorro de la Vega, en coordinación Nadia Pitaluga, hoy en operación técnica Leandro Quiroga y Fede Malagrino, en redes sociales Micaela Pitaluga y Pamela Mancilla. Y con el equipo ampliado hoy están Felipe Allende y Valentina Dávolos. Bueno, mañana nos reencontramos otra vez en Doble Fondo a las 4 de la tarde, iba a decir a las 6, no, con el señor Martín Piqué, con el señor Javier Lekovich. Mi nombre es Analía Argento y lo que viene es Palo y a la Bolsa con Juan Pedro Gallardo, Adrián Cardoso y Martín Guerrero. Nos reencontramos mañana, acercándonos ya a un jueves clave en la República Argentina. Chau. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra